¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Señal Fútbol. Hoy en un programa enteramente dedicado a un tema que puede llegar a ser una bisagra en la historia del fútbol argentino, porque se está discutiendo, a pesar del hecho coyuntural que significó el descenso de River Plate, la posibilidad de reestructurar la idea de campeonato que se está disputando en la Argentina luego de casi 90 años de organización centralista del fútbol a nivel nacional. Y uno dice, ¿cómo el fútbol a nivel nacional? Y estamos hablando de una cuestión centralista. Sí, es así. En la Argentina el fútbol, al igual que muchísimos otros ámbitos de la vida nacional, se planteó de Buenos Aires hacia las provincias. Hay un viejo dicho, ¿no?, a nivel futbolístico en relación con, en el fútbol argentino hay un equipo por cada estación, y pensemos, ¿no?, que esas estaciones habitualmente están en el conurbano bonaerense, donde está la mayor densidad de equipos que han disputado campeonatos de primera división en la Argentina. Estamos ante un momento muy singular porque el momento del país es particular, es un momento de definiciones en muchísimos ángulos, no solamente en esta cuestión de lucha de poder frente a Julio Grondona por parte de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza y dueño del Grupo 1, uno de los grupos mediáticos más importantes de la Argentina, que tiene parte del paquete accionario de América 2, donde tiene su rampa de lanzamiento, ¿no?, mediático, este no al torneo federal, en el cual también Clarín, por otro tipo de intereses económicos, lo está negando. Lo cierto y lo que es innegable es que el fútbol argentino merece una reestructuración real. Pensemos que cuando el fútbol comenzó a jugarse en forma organizada, aunque amateur, en los años 20, había dos asociaciones, ¿no? Una que se hacía llamar Asociación Argentina de Fútbol y otra Asociación Amateur. La que tenía la afiliación internacional era la Asociación Argentina, y cuando se jugaban los torneos internacionales, como la Copa América, que se jugaba en forma anual en aquellos años, la Asociación Amateur organizó un torneo que era la Copa Argentina, ¿no?, una forma de seducir a las ligas del interior a ser parte de esa asociación. Lo cierto es que durante un mes se jugaba un campeonato federal, pero claro, la sede era siempre la misma, y la sede era Buenos Aires. Y así era como algunos jugadores, algunos grandes valores del fútbol del interior, eran vistos, eran fichados por los equipos de Buenos Aires. Lo cierto es que ese correlato, luego de la profesionalización del fútbol en el 31, marcó un esquema muy singular de organización del fútbol en la Argentina, en el cual el campeonato que parecía que importaba realmente, era el que se jugaba en Buenos Aires, el campeonato de primera división. ¿Y qué pasaba con el fútbol del interior en aquellos años de organización real del fútbol argentino? Pensemos en Brasil, por ejemplo. En ese mismo tiempo en Brasil se dividía el campeonato en estaduales. ¿Qué quiere decir? Brasil, un país que tiene una superficie mucho más amplia que la Argentina, aunque la Argentina pensemos que es el noveno país más grande del mundo. En Brasil, regiones como Sao Paulo, como Río de Janeiro, ya tenían 1, 2, 3 equipos muy importantes, pero realmente de trascendencia a nivel nacional importante. Por ejemplo, Río Grande do Sul tenía, o tiene, mejor dicho, al Gremio de Porto Alegre y al Internacional de Porto Alegre. Río de Janeiro tiene al Fluminense, al Flamengo, al Botafogo, y Sao Paulo los suyos. El campeonato estadual brasileño era casi tan importante como lo que era el Brasileirao. Luego los campeones y los mejores equipos de cada campeonato estadual jugaban el nacional. El fútbol argentino no tuvo esa lógica, tuvo la lógica centralista. Y le pido, mientras digo esto, mientras analizo esto, que usted piense y busque analogías a nivel nacional, ¿no?, que es una forma muy interesante e inteligente de entender por qué el fútbol argentino se organizó de esta manera. Más allá de algunos campeonatos organizados en la Argentina, que realmente asustarían, ¿no?, o harían reflexionar a quienes no quieren este campeonato argentino en la actualidad, como por ejemplo el campeonato clasista de 1934. ¿Por qué digo esto? En aquel momento la AFA era presidida por Ernesto Malbec, que era el presidente del Racing Club y una eminencia en la cirugía a nivel mundial. Bueno, eran tiempos de fraude patriótico, eran tiempos en los cuales no había una discusión popular, o por lo menos las discusiones populares no llegaban a los lugares más encumbrados. Y el fútbol argentino tuvo en el campeonato de 1934 un campeonato tan singular como que se jugó a 3 ruedas.
pero en las cuales, por ejemplo, Talleres de Escalada y Lanús, ¿no?, por cercanías y por bajas recaudaciones tuvieron que jugar fusionados, al igual que Atlanta y Argentinos Juniors. Peor suerte corrieron Tigre y Quilmes, que ni fueron de la disputa del campeonato, ya que sus recaudaciones habían sido las más bajas del campeonato de 1933. Pero se siguió jugando así en la Argentina por muchísimos años, hasta que llegó 1967, ¿no?, en el cual había un interventor en AFA llamado Valentín Suárez, que decidió que era momento que los clubes del interior pudieran ser parte efectiva de los campeonatos de primera división en el fútbol argentino. ¿Y qué pasó? El fútbol en aquel momento, y por casi 30 años, tenía su generación de ingresos en las boleterías. Eran momentos muy especiales en los cuales tal vez jugar campeonatos de 28, 32 equipos como aquellos viejos nacionales, uno podía encontrar con instituciones del interior del país que tuvieran un arrastre importante en su provincia, o no tanto, según esta cuestión tan deportiva que también significa en el fútbol argentino, que a veces no son los equipos de mayor arraigo popular quienes clasificaban a los nacionales, sino que quienes tenían un mejor momento deportivo. Lo cierto es que aquellos nacionales que se jugaron entre 1967 y 1985 dejaron momentos memorables en la historia del fútbol argentino, y le pido a quien esté viendo este especial de la Señal Fútbol que sea hincha de Boca y me diga si se jugara un campeonato de 38 equipos en la Argentina, decidiría por motus propio que la estrella que significó el Nacional 76 la quitaran de la historia Ceneice, ¿no? Aquella final frente a River en la cancha de Racing, aquel recordado gol del Chapa Suñé. Lo digo porque aquel Nacional 76 fue un campeonato de 36 equipos. Pienso en los hinchas Independiente y en aquella doble pared de Bocchini y Bertoni, que fue tan mítica como uno de los momentos más altos en la historia del fútbol argentino en cuestión de emotividad. En aquel Nacional del 77, en el cual jugó la final frente a Talleres de Córdoba, el gran boom del fútbol argentino en los 70 por muchísimas cuestiones, fue parte de un torneo en el cual jugaron 32 equipos. Y pienso en el fútbol del interior, en el cual en los años 70 se plasmó, ¿no?, una idea muy singular que llevó adelante César Luis Menotti, que tuvo que ver con las selecciones del interior y con que un montón de valores, y pienso, por ejemplo, en aquel Talleres en el cual dejó una huella única, indeleble en el fútbol argentino, le legó jugadores de la talla de Galván, de Lacha Ludueña, de Oviedo, campeones del mundo en 1978, de Bocanel y tantos otros, o aquel Instituto de Córdoba del Nacional 73, que tenía una delantera donde jugaba nada más y nada menos que Osvaldo Ardiles y Mario Kempes, ¿no? Y uno piensa si estos jugadores, en otro ámbito en el cual tendrían que haber llegado directamente al fútbol de Buenos Aires, hubieran trascendido como trascendieron en aquellos nacionales de primera división. En 1986, las circunstancias económicas del fútbol argentino, esto que veníamos planteando antes en relación con que el dinero se hace por boleterías, se tuvo que replantear los viejos nacionales de primera división, pero claro, no quisieron romper el pecado original del fútbol argentino que tenía que ver con esa primera división centrada en el fútbol de Buenos Aires e instalaron aquellos equipos de los viejos nacionales en el Nacional B, o sea, en la segunda división. Armaron una segunda división del fútbol argentino entre los viejos equipos de la B Metropolitana, al azar, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Armenio y tantos otros, con el fútbol del interior. Esto quiere decir un campeonato que económicamente no podía ser nunca rentable. Se modificó en 1996 y les pido a aquellos que piensan que subir equipos en bloque es una bestialidad, que en aquel 1996 casi entera la B Metropolitana fue a jugar la B Nacional, un campeonato que se dividió en la zona metropolitana, en la zona interior, en la cual fueron parte, si mal no recuerdo, 36 equipos. Jugar la B Nacional hace unos años no era rentable. Los equipos no querían jugar la B Nacional o pensaban en un replanteo profundo a nivel nacional. Creo que estamos en el momento en el cual podemos, por muchísimos factores que ahora vamos a ir desgranando junto a Gabriel Fernández, que tienen que ver con factores económicos y deportivos, romper aquel pecado original del fútbol argentino que fue organizarlo a partir de Buenos Aires y sentenciar finalmente, luego de 90 años, la federalización real del fútbol argentino. Quédate en la Señal Fútbol que vamos a analizar cuestiones deportivas y económicas por las cuales necesitamos un nuevo campeonato de primera división, no solo en primera división, sino en todas las categorías de AFA.
Continuamos en el segundo bloque de La Señal Fútbol. Recordemos una producción de La Señal Producciones y de Integra TV. Lo sumamos a Gabriel Fernández, director justamente de La Señal Medios, hombre de fútbol, hombre que ha visto a Gimnasia Esgrima La Plata este último fin de semana frente a Boca Unidos de Corrientes, ¿no? En el campeonato de la B Nacional que va a comenzar en poquitito nada más. Y Gimnasia es una de las instituciones que ha tenido que replantearse, ¿no? Jugar una segunda división que es sumamente competitiva. Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? Estaba escuchando con mucha atención lo que decías, muy bueno, la verdad. Creo que abre las cabezas. Creo que hay una desinformación, claro, hay una cuestión de desinformación, de venderse la cambiada, ¿no? A la gente de venderse la cambiada. Por fuera del estudio, con periodistas, tantos amigos que vienen aquí a La Señal, uno observa, no se sabe lo que es el volumen del fútbol argentino en el interior. Se desconoce el volumen del fútbol argentino en inferiores. Esto también nos torna más exigentes. Claro. Si la selección no designa a quien tiene que designar, si no se forma un cuerpo técnico adecuado, uno se pone exigente. Y se pone exigente porque hay material. La cantidad de jugadores que se producen anualmente a nivel nacional en la República Argentina es inconmensurable y la calidad de base del fútbol argentino no ha remitido. Sí, justamente todas estas cuestiones le dan marco a unos campeonatos de la AFA en todas las categorías que son sumamente competitivos, sumamente competitivos. Había ciertos pluritos en algún momento en relación con la competitividad, por ejemplo, de la B Metropolitana, del torneo argentino A o del torneo argentino B, y hoy no voy a dar cifras porque realmente no vienen a cuento, pero se asombrarían, ¿no? En relación con los contratos de muchos jugadores de la tercera categoría, por ejemplo, de la zona metropolitana, que hay una cuestión, ¿no?, para analizar este momento del fútbol argentino que tiene que ver con lo estrictamente económico. Y vuelvo a algo que lo voy a remarcar: si hoy estamos analizando cambiar los torneos de primera división, tienen que ver con un hecho coyuntural que es el descenso de River Plate. Lo cierto es, y lo remarco, el fútbol argentino se ha realzado en lo económicamente. Esto tiene que ver con los últimos 10 años, ¿no? Los últimos 7, 8 años de crecimiento nacional, y hoy un club del interior, por prepotencia económica, podría codearse tranquilamente con un equipo del Nacional B y el torneo argentino y la primera división, y por juego. Claro, ¿no? Eso es importante decir. Dejémoslo, es decir, a nosotros nos beneficia, Gimnasia volvería a estar en primera división. Bueno, dejémoslo un año más, 2 años más, no sé, veamos qué es lo que pasa, pero de algún modo va a haber que blanquear eso. De algún modo va a haber que blanquear, que hoy mencionaba, por dar uno, Aldo Civi, tiene unas inferiores muy bien trabajadas, que lo hacen competir a nivel internacional de primer... bueno, tiene que estar. Y como él, tantos equipos porque a nivel sucede algo, nacional, ¿no? que tienen un volumen de juego y de construcción de jugadores muy importante, y como vos estás señalando, ahora una economía que lo avala. Porque si se realiza el campeonato federal del que se habla, además esto va a estar acompañado por nuevos ingresos para esos clubes desde el Estado, lo cual les va a permitir nuevas obras y nuevos desarrollos. Quería marcar algunas cuestiones que por ahí desconoce el público, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo territorialmente la B Metropolitana que el torneo argentino A, ¿no? Tiene que ver tal vez con cierta pauperización del Gran Buenos Aires, que quedó muy marcado en el fútbol de ascenso durante añares, y un torneo argentino A que estuvo invisibilizado durante muchísimo tiempo. Hay una medida que tal vez suene antipopular, que es que el público visitante no vaya a los estadios. Sí. Pero desde 2007, que esa medida fue implementada por el fútbol de ascenso, el caudal de dinero que se transfería a operativos policiales hoy se transfiere a obras. Hay menos argumentos para... y a contratos de jugadores. Esto quiere decir que se ha realzado la competitividad en la categoría. Ahora nos encontramos ante un gran problema, del cual el fútbol de primera división y sus hinchas increíblemente no se quieren hacer cargo, que tiene que ver con la gran cantidad de dinero que se maneja desde la televisación de los partidos. Impresionante. Hoy las recaudaciones que se hacen por boletería no hacen mella a la economía. Son tal vez cuestiones estructurales las que pueden sostener los gastos las del boleterías. estadio, Sí, claro. sí. Ahora... Y ahora se rompe. Si esto se aplica... cuando quieran, se rompe esto de la canalización de recursos, va sobre los dos grandes y alguno más. Por supuesto. Aquellos que dicen, esto es el fútbol, digo, bueno, jueguen un campeonato de 2. Durante todo el año, ¿me entendés? Que Boca y River jueguen semana a semana, a ver si nos aburrimos o no. Porque pareciera que quieren un campeonato con invitados, claro, de grandes e invitados. Hay tonterías que no se, digamos, que no resisten el menor análisis.
que enorgullece a algunos hinchas, dicen nosotros somos los que más movemos, los más importantes. Bueno, está bien, está bien. Entonces no hacemos campeonato. Creo que en realidad el fútbol argentino, con un sistema federal en funcionamiento, da para un campeonato de 35 o 40 equipos sin ningún problema. Sobre todo por la superficie del país. Claro. Sobre la superficie del país y la cantidad de seguramente equipos. Si estuviéramos en Uruguay hablando de esto diríamos otra cosa. Quiero marcar dos datos que en un caso puede llegar a ser muy antipático y en el otro caso le pido que lo analicen. Primero el dato para analizar, que tiene que ver con la cantidad de clubes que hay en el fútbol argentino. Pensemos que son 21 instituciones las que juegan la B Metropolitana, 20 la B Nacional y son 25 equipos, si mal no recuerdo, los que juegan el torneo argentino A y 48 el torneo argentino B. Las categorías, por estas cuestiones que tienen que ver con la televisación de los partidos, el dinero que reciben las instituciones, son muy reacias a la movilidad de los equipos en las diferentes categorías, ¿no? Y se forman embudos, verdaderos embudos, en los cuales, por ejemplo, para subir de la B Metropolitana a la B Nacional solamente hay un ascenso directo y algún otro ascenso por promoción, y lo mismo pasa en el torneo argentino A. Hoy estamos hablando de presupuestos que realmente asombrarían a muchísimos hinchas en relación con el dinero que se genera a través de estos clubes. Yo te pregunto, Gabriel, si vos fueras empresario y juego 1, 2, 3, 4 temporadas en estas categorías de ascenso, ¿cómo te convenzo para que sigas apostando a un proyecto? Claro, es muy difícil, claro. Lo que hay que trabajar es sobre la belleza del juego, la pasión del juego, el surgimiento de nuevas figuras y la participación de cada una de las regiones del país de manera directa. Ya está bien que un tipo que vive en una provincia del noroeste solamente acceda al fútbol de primer nivel por televisión, que no tenga ninguna posibilidad de tener a los planteles cerca, de tener la esperanza de que su pibe pueda jugar allí. Pero para eso, por ejemplo, clubes como Juventud Antoniana, Central Norte de Salta, estoy pensando en la zona en la cual me enfocaste del país, tendrían que estar más cerca de la primera división. Exactamente, a eso me refiero. Esa es la realidad. Ahora, la pregunta es, ¿están en condiciones? Sí, yo te digo, habiéndolos visto jugar a las divisiones inferiores de ellos, ¿están en condiciones de dar pelea a nivel nacional? Hay una realidad que, si quieren, la marcamos en algunos hechos claros. Y me voy a buscar nuevamente la ayuda en la B Metropolitana, una categoría que es bastardeada, realmente. Tigre en los últimos años subió de la B Metropolitana a la primera división casi sin solución de continuidad y fue 2 veces subcampeón del torneo de primera división. All Boys en el año 2008 jugaba el torneo de la B Metropolitana y casi con el mismo plantel vimos el torneo que hizo en primera división. Y la otra reflexión que le quería marcar, y esto va en relación a lo que dijo Gabriel, de la pasión del hincha, de cómo se va a romper tantos años de un campeonato que no se juega en ningún otro lugar del mundo, si los grandes son los que sostienen el fútbol argentino, con un caso que en lo particular me va a doler expresárselo a ustedes, pero que a las claras muestra que en realidad los hinchas muchas veces, más allá del aporte que hacen domingo tras domingo y más allá de todo el sufrimiento y la pasión que llevan adelante, muchas veces no se pone en el rol del dirigente cuando tiene que tomar decisiones. Cuando Racing quebró en el año 1999, estamos hablando del Racing Club, un equipo que, según algunas encuestas que se hicieron en algún momento, acaricia los 3 millones o 4 millones de hinchas. Sin duda. Los dos referentes más importantes del plantel en aquel momento, estábamos hablando de Gustavo Costas, el técnico del equipo, y Héctor Quirós, había una cuenta bancaria en la cual los hinchas sí aportaban, y la cuenta era, si cada uno aportaba un peso, que era $1, ¿no? Se iban a juntar una cifra tal que iba a servir para paliar en cierta forma el déficit operativo del Racing Club. Lo cierto es que esa cuenta juntó 55.000 pesos nada más. Yo se lo digo a los hinchas en relación con que hay que ponerse en la piel de los dirigentes, ¿no? Porque luego los dirigentes no tenés de dónde sacar la plata. Luego los dirigentes son los que reciben los cachetazos. O los tamborazos. O los tamborilazos, en el caso de Daniel Lalín. Una observación con respecto al tema anterior que vos planteabas, Carlos, que está bien. Y tomemos en cuenta por la negativa lo que se ha discutido aquí sobre a quién favorece un nuevo campeonato. Tomemos nota, ascendieron los 4 de la B. Sí, sí. Quiere decir que eran superiores a los 4 que descendimos de la A. Esto quiere decir que la paridad es importante. No es como antes que venía un equipo de la B y el equipo de la A lo despachaba por su mismo funcionamiento en el terreno. Y aparte, los hinchas están en contra de algo que va contra la misma... contra contra el juego mismo, que tiene que ver con la competencia. Claro. Los hinchas van en contra de la competencia misma. He escuchado en las últimas horas algunas apreciaciones en relación con charlas entre amigos,
Por ejemplo, decir por qué Giovanni Moreno va a jugar en la cancha de Brown de Puerto Madryn, ¿no? ¿Por qué va a tener que jugar en esa cancha contra tales jugadores? Y yo contrapongo ese pensamiento con otro que va en la dirección contraria, que es hoy los jugadores se van con mucha facilidad, los jugadores del fútbol argentino, a mercados emergentes. Por ejemplo, antes el futbolista se iba o a México o se iba a ciertos países de Europa. Hoy los jugadores y de muchas categorías se están yendo a Ucrania, se están yendo a lugares donde antes... Los árabes... Sí, al fútbol que árabe alguien en nos general. diga que juegan mejor que la B Nacional Y Argentina. pienso, con un shock económico importante, porque el fútbol argentino tiene la capacidad de pagar buenos contratos. No vamos a dar cifras, pero tiene la capacidad de pagar muy buenos contratos. Sí, sin duda. Se gana bien. Casi en algunos casos similares al fútbol europeo o superiores al fútbol europeo. ¿Por qué con un shock económico mucho más fuerte no pueden pensar los hinchas en relación con que Giovanni Moreno se puede quedar en Racing? Digo Giovanni Moreno y puedo dar un caso por cada club, ¿no? Ese jugador no se puede quedar en la institución en la cual está siendo parte del fútbol argentino en la actualidad. ¿Por qué tenemos esa mentalidad muchas veces tan colonizada, por decirlo de alguna manera, en relación con por qué no va a jugar Giovanni Moreno o tal jugador en una cancha del ascenso y por qué no lo podemos mantener? Por lo demás, como suele pasar en la vida cotidiana, en la cancha se ven los pingos. Que juegue y que gane y que demuestre que es mejor. Veremos. Hay una cuestión muy clara que tiene que ver con la competitividad. Se están barajando muchísimas alternativas en relación con un nuevo campeonato federal y están jugando al yo lo dije pero no lo dije, ¿no? Daniel Vila fue quien presentó este campeonato. Él sabe que es una buena idea, claro. Y sabe que es una buena idea, pero claro, ¿no? ¿Cómo me opongo? Sí, ¿Cómo me opongo en este momento si aparte tengo al grupo Clarín en contra? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un rechazo. Desde el desconocimiento hay un rechazo por parte de los hinchas. Pero además los medios concentrados no quieren darle la razón al kirchnerismo en nada. En nada. Entonces si vos decís, mira, vamos a jugar con una pelota redonda que pese 10 gramos más que la actual, te van a decir, no, es un error. Lo que quieren hacer es atacar al fútbol. Bueno, con ese razonamiento no llegamos a ningún lado. Ahora, lo cierto es que el campeonato que se quiere presentar, o por lo menos la contraoferta que quiere presentar Daniel Vila, que recordemos que ampara cierta parte del fútbol del interior, deja algunos claroscuros también, ¿no? A uno no le puede gustar tal vez algunas cuestiones que tienen que ver con este campeonato, pero lo cierto de jugar al estilo brasileño en la actualidad, luego de tantos años de centralismo porteño, hay que ver cuánta competitividad tiene. Hacer una primera división, por ejemplo, del fútbol argentino por regiones, ¿no? Y jugar tal vez también jugar la zona capital, ¿no? Con el actual campeonato de primera división, significaría que, por ejemplo, en la zona Córdoba-Santa Fe, Unión, Colón, Newell's, Central, jugaran ese campeonato, no jugaran el campeonato de Buenos Aires. Luego se jugaría un gran campeonato, es el estilo brasileño de fútbol. Hay que ver si tiene aceptación eso por parte de los clubes los clubes del interior que tienen un arraigo en Buenos Aires. Es complejo el panorama, es realmente complejo. Es complejo, es interesante que se haya abierto esta discusión. Por supuesto. Tal vez no es de aplicación inmediata, pero más tarde o más temprano se va a tener que barajar y dar de nuevo. Y otro tema que tiene que ver con toda esta cuestión, que tiene que ver con la reestructuración general del fútbol argentino, se tiene que dar en divisiones inferiores, que es un caso en el cual, y está silenciado, se viene dando desde hace muchísimos años, en el cual equipos como Aldo Civi de Mar del Plata, lo nombraba Racing Gabriel, Racing de Córdoba, Talleres de Córdoba y otros tantos clubes del interior, Atlético Rafaela, juegan los campeonatos de AFA de primera división, ¿no? Los campeonatos de AFA, y esto tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, la demografía de nuestro país, deben, si no profesionalizarse, cuanto menos federalizarse, ¿no? El fútbol a nivel federal también de divisiones inferiores tiene que quedar estipulado y tiene que quedar muy claro. Esto es, con campeonatos que también no solamente se juegue este ámbito, esta órbita del fútbol directamente afiliado a la AFA con invitados, sino que debe jugarse a nivel federal un campeonato. No sé cómo lo ves, Gabriel. Totalmente. Por un lado, para generar un fútbol que en el rastrillaje de selección tome lo mejor y lo potencie. Nunca sabremos, ¿no?, si algún chico en una villa puede llegar a ser Mozart. Tampoco sabemos si puede llegar a ser Maradona. Va a tener que tener apoyo del Estado para poder llegar a hacerlo. Y también, además de los resultados, porque
el trabajo de inferiores genera una situación social distinta para el pibe que pasa durante 6 años, independientemente de que llegue a primera, que llegue a la selección, es otro tipo de situación. Estamos hablando de cobertura social. En cualquier circunstancia mejora la situación del pibe, la personalidad del chico que aprende a trabajar en grupo, a tener una disciplina y a crecer, y de la familia. Esto no debería ser rifado por el ansia de un par que dice el fútbol solamente es la primera de Boca y la primera de River. El shock económico del cual fue parte del fútbol argentino en los últimos años, en todos los niveles, marca que hoy, por ejemplo, un equipo de primera división o de la Nacional B, hasta de la B Metropolitana o del torneo argentino A, en sus divisiones inferiores tengan no menos de 8 profesionales a cargo de las 9 categorías que tiene cada equipo en el fútbol, directa o indirectamente afiliado a la AFA. Acá estamos hablando de un tema que tal vez en un fútbol en el cual se venda pasión por un lado, por esos mismos que te venden pasión, te vendan un refresco, te vendan un producto, vamos a tener que entender que el fútbol, hoy por hoy y siempre, en todo momento, se manejó con una fuerte matriz económica. Totalmente. Podemos elegir, ¿no? Nosotros como hinchas, como socios de las instituciones o como simples espectadores, ¿no?, de este espectáculo que es el fútbol, podemos entender que podemos elegir entre 20 equipos disminuidos económicamente, atomizados, o podemos definitivamente hacer del fútbol argentino algo realmente grande. Muchísimas gracias por quedarte en este programa, en el cual fue monotemático, pero intentamos analizar de fondo las razones por las cuales queremos y ansiamos un torneo verdaderamente federal en el fútbol argentino.